Buenos días, senadora, ¿cómo En está? la región del Maule. De la región del Maule, sí, muy importante señalarlo. Las regiones. Senadora, buenos días. Hola, buen día. Buenos días, Daniel, Alejandro. En Mire, Maule, a orilla de Maule. en efecto, importantes las regiones. Senadora, para ponernos a la altura de lo que está ocurriendo, todo indica, por lo menos es la tesis que sigue la policía, de que estamos asistiendo a una guerra entre mafias, entre crimen organizado, específicamente entre el Tren de Aragua, original, que hoy cambió de nombre y fracciones que nacieron de ella pero que se autonomizaron. Y por lo tanto lo que estamos citando literalmente es una guerra entre bandas. ¿Con qué diagnósticos están manejándose en el Senado? Bueno, la verdad es que claramente estamos en una crisis de seguridad. Y lo que vive el país no es un problema baladí, es una situación seria. Ayer, entre los anuncios que escuchábamos del Ejecutivo, se hablaba de que se iba a establecer una coordinación entre las policías. La verdad es que parece increíble que eso se anuncie recién como medida y uno hubiese esperado que esto ya estuviera operando, que las policías, la fiscalía, gendarmería trabajaran de manera coordinada. Pero es una medida que se anuncia recién ayer, lo que obviamente sorprende. Y frente a este hecho, tenemos que claramente abordar la agenda de seguridad de manera distinta, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Y el resultado, Daniel, Alejandro, que nos dejan estos 4 días, entre comillas, festivos recién pasados, es 20 personas muertas, dentro de ellas varios menores. En un solo hecho, 5 personas acribilladas, lo que obviamente complejiza la situación. Y por lo tanto, creo que el gobierno tiene que no solo pensar en las medidas legislativas, sino que aplicar las medidas que tiene, con las que cuenta, que existen. Por ejemplo, el control migratorio, el control de identidad de migrantes, que es un control que ya podría realizar, que obedece a una legislación que se impulsó en el Parlamento, concretamente por nuestra diputada Joana Pérez, temas como el control de armas efectivos o que efectivamente se impulsen medidas que nosotros hemos planteado con el senador Walker, como la segregación carcelaria, como reponer el control terrestre fronterizo, que es algo que planteamos hace más de año y medio en un proyecto de reforma constitucional, y así suma y sigue. Pero lamentablemente vemos que en el Ejecutivo, en el gobierno, hay cosas que simplemente no se quieren hacer, y por lo tanto es muy difícil poder avanzar con la agenda de seguridad, que es hoy día, sin lugar a dudas, la primera prioridad en el país para hombres y mujeres. Senadora Rincón, muchos concuerdan de que estas medidas no solo son reactivas, sino también insuficientes. Estaba en lo que usted acaba de señalar, ampliar la labor de la PDI y las fiscalizaciones en la población migrante. Había algunos medios que señalaban en lo fronterizo, no, también acá en la región metropolitana. Pero, claro, muchas de las otras 5 son cosas que uno dice, pero ¿cómo? No estaban operando en la línea de lo que usted señala y lo han dicho otras personas. El estado de sitio, senadora Rincón, ¿podría cambiar no solo en lo simbólico, como señalaba Insulza, el senador Insulza, sino también en lo efectivo para contar con medidas extraordinarias para esta crisis? Mire, nosotros planteamos, Daniela, hace mucho tiempo, yo me atrevería a decir que ya casi un año, que se ocuparan las herramientas constitucionales, dentro de ellas el estado de excepción constitucional, y ahí planteamos el estado de emergencia. Claramente se necesita un refuerzo en materia de seguridad. No sé, y creo que es algo que tendrá que determinarse por parte del Ejecutivo, si es el estado de sitio. Nosotros lo planteamos, insisto, hace mucho tiempo, estado de emergencia, lo volvimos a reiterar el día de ayer, y creemos que hay que evaluar seriamente cuál es la medida más adecuada. El estado de sitio puede ser peligroso, considerando que se pueden realizar detenciones incluso en recintos no oficiales para ello. Yo creo que es algo que, insisto, tiene que evaluarse, pero
sí al menos un estado de emergencia. Y quiero decirle que ayer en la comuna de Talca tuve una reunión a las 6:30 de la tarde, estuve esta tarde ahí con vecinos y vecinas en la plaza del lugar, en el sector de Las Rastras, y nos decían, senadora, el tema de seguridad es de todos los días. Aquí los portonazos, los asaltos, los robos están haciéndose muy cotidianos y nos preocupa que el anuncio presidencial diga que se va a destinar más fuerza policial de Carabineros a la capital del país, y eso significa que seguimos siendo nosotros en regiones los que sufrimos las consecuencias de no contar con suficiente personal. Entonces ahí la reflexión de pensar en el estado de emergencia se refuerza porque permitiría contar con más personal que aborde estos temas y permitir que no solo se ataque en la región metropolitana el tema, sino que también en nuestras regiones que están viviendo situaciones muy complejas y muy difíciles. Bueno, siempre la discusión usted lo sabe mejor por ser senadora de regiones, que Santiago siempre es la prioridad y se come todas las noticias como si el resto del país no viviera lo mismo. Está pasando lo mismo en el norte de Chile, aún peor. Pero atención, el presidente de la República tiene la facultad de convocar y decretar un estado de sitio cuando hay guerra externa o hay grave convulsión interna, una amenaza interna. La condición segunda sería la aplicable y se da. Estamos asistiendo, todo lo indica, a una guerra entre mafias disputándose los territorios. Y eso es muerte. La mayoría de los que están muriendo son extranjeros que están combatiendo entre sí. Ese es otro dato también significativo. Pero declarar un estado de emergencia además pasa por el Senado, que tendría que respaldar. La pregunta, sin embargo, es la siguiente. Ya, declaramos el estado de emergencia y bueno, ¿y qué hacemos? Si una cosa es declarar algo y otra es hacer algo. Si se sigue haciendo lo mismo bajo estado de sitio, no puede durar más de 15 días. La ley lo establece, puede renovarse, pero no indefinidamente. Entonces vamos a caer en declaraciones formales sin que cambie nada. ¿Cómo evitamos que ocurra lo segundo? Bueno, por eso le decía primero, yo creo que el evaluar el tema del estado de sitio es muy delicado y una decisión que tendrá que tomar obviamente el presidente. Nosotros nos habíamos aventurado, insisto, hace más de un año ya al estado de emergencia, pero no es solo declararlo, sino que también cambiar la forma de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el tema, y por eso yo decía, y veo que Daniela lo recoge ahí, que lo han planteado varios, que es sorprendente que nos enteremos, ¿no es cierto?, de que aún no existía coordinación entre quienes que tienen que asumir las tareas de seguridad. Entonces, no basta solo con declarar un determinado estado de excepción constitucional, cualquiera sea este, sino que también hay que revisar cómo estábamos enfrentando el crimen organizado. Y ahí, por cierto, el tema de policías, fiscalía, gendarmería es un elemento clave. El usar las herramientas constitucionales, por cierto, y las legislaciones que se han aprobado. Hay legislación, Alejandro, que se ha aprobado y no se usa. El control preventivo de identidad. ¿Cómo es posible que una ley aprobada, la promovió la diputada Joana Pérez, a la fecha no sea una herramienta que se use? Sí. El poder tener más control sobre las armas es otro tema que también impacta. Y por cierto, las legislaciones que se han planteado y que el gobierno se niega de manera reiterada a abordar. Y nos sorprende porque tal como tú lo dices, el Tren de Aragua en todas sus facetas o como quiera llamarse, es algo que está ya en Chile y opera hoy día desde las cárceles. Entonces, no segregar, no entregar uniformes a los que están privados de libertad es parte de las preguntas que uno desde el sentido común se hace y uno dice, ¿por qué se niegan reiteradamente? ¿Quiénes son aquellos que no quieren avanzar en esto que parece tan obvio y evidente? Y termino con una medida que, insisto, planteamos en diciembre del 2022, que es el reponer el control terrestre fronterizo en manos del ejército de nuestro país, que es algo que obviamente es más que necesario.
Tomo ese punto recordando que estamos conversando con la senadora por el Maule, Jimena Rincón, y también presidenta de Demócratas. Hablemos del despliegue militar en las calles para el tema del orden público, para esta crisis de seguridad. ¿Cómo se retoma ese tema? Sobre todo también pensando en la infraestructura crítica, senadora, y el COSENA. ¿Debiese llamar al Consejo de Seguridad Nacional el presidente Boric en estas circunstancias? Partamos con los militares. Bueno, en el tema del COSENA hay otra iniciativa que también se promovió, la promovieron nuestros diputados demócratas y que dice relación con incluir en el COSENA a quienes hoy día no están. Ustedes saben que no está la Fiscalía, es parte de los elementos que hoy día creo que es fundamental. El COSENA es un consejo y la verdad es que si el gobierno lo quiere citar, lo quiere convocar, es fácil de hacer, pero depende obviamente de la decisión del presidente. El despliegue de los militares, como está la situación hoy día en el país, yo creo que es necesario. Por eso nosotros hemos pedido, muchas veces fuimos de los primeros que lo pedimos y debo recordar que desde el oficialismo fueron muy duros con nuestra petición. Luego salieron meses después alcaldes del oficialismo, senadores del oficialismo a sostener lo mismo. Pero creo que hoy día, tal como están las cosas, es más que urgente y necesario contar con respaldo y que la ciudadanía sienta que hay presencia de la Fuerza Armada en el territorio para poder enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia que tomó otras formas y otros ribetes. Ahora, las propias Fuerzas Armadas, senadora, son bastante reticentes, han dicho que ellos no están preparados para esto. Pero bueno, eso significaría que habría que ampliar quizás la ley o a lo mejor actuar de facto en el sentido de prepararse para enfrentar un escenario de guerra interna contra la mafia, porque las mafias matan y ellos se están matando entre ellos, disputándose los territorios. Cuando se apague ese enfrentamiento significa que una banda derrotó a la otra y se instaló en el territorio. En el momento de consolidación, la paz no significa el orden público, que se acabó el problema. Al revés, que decir que ya están tan consolidados que dominan el territorio. Eso va a requerir en algún momento enfrentarme. Yo veo ejército de conscripción con conscriptos de 18, 19, 20 años. Vimos lo que pasó al interior de Arica, Parinacota, o carabineros, porque dicen ampliar carabineros, pero carabineros ampliarlo significa incorporar muchachos 17, 18, 19 años. No los vamos a ir a poner ahí a enfrentarse a balazos, y por lo tanto hay que asumir la defensa nacional creando fuerzas especiales para esto, porque ¿cómo erradica una población que está dominada por el narcotráfico? ¿Cómo detiene a pistoleros que se van a defender a balazos? Creo que estamos actuando con una ingenuidad que a esta altura ya no acepta. La verdad, Alejandro, bueno, tú lo viviste, fuiste senador en el norte del país, viste cómo, ¿no es cierto?, llegaban los extranjeros desde fuera y se vivieron situaciones muy complejas en el norte de Chile y se siguen viviendo. Entonces, claro, las mafias, las bandas, el crimen organizado se toman los territorios y por lo tanto no entender que estamos frente a un fenómeno completamente distinto al que vivíamos en el pasado y que requiere, por lo tanto, medidas distintas, enfrentarlo de manera mucho más audaz y decidida es urgente. Y el relato que tú haces de cómo cuando se establece esta paz, entre comillas, en el territorio es porque una banda, ¿no es cierto?, derrotó a otra, bueno, lo hace más dramático. Por lo tanto, el no entender que o se hacen las cosas de manera distinta o el resultado va a ser peor al que tenemos hoy día, a mí me parece de la mayor gravedad. Y creo que el presidente de la República no solo tiene que convocar a un gabinete pro seguridad, sino que tiene que tomar medidas que enfrenten el crimen organizado, el narcotráfico, de manera distinta. Y no lo está logrando porque hay oposición dentro de sus filas, porque no se puede avanzar en una agenda legislativa mucho más audaz y decidida, y porque las leyes que se aprueban simplemente no se aplican. Entonces, en ese escenario es muy difícil poder derrotar al crimen tal como lo estamos viendo con los hechos que hemos vivido en el último tiempo. Y en regiones esto no es distinto y obviamente
genera incertidumbre, temor en la ciudadanía. Hoy día la gente, las personas dicen, senadora, después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no nos atrevemos a salir ni siquiera a comprar al negocio de la esquina. Sí. Eso no puede ser. No puede ser que las personas, los ciudadanos, los hombres y mujeres que sacan adelante al país estén hoy día encerrados en sus casas y los delincuentes sean dueños y señores del territorio y las calles. Senadora, una última consulta en esta línea. El gran déficit, según los expertos, es que no tenemos inteligencia suficiente. Ni el ejército dice tenerla, ni las policías la tienen. Sacar más gente a la calle sin una misión clara y sin recursos es imposible. Desbaratar grupos armados sin tener personal preparado es imposible. Puede terminar siendo una matanza. Inútil, y van a ser las fuerzas de orden las que van a pagar las consecuencias. Inteligencia policial, inteligencia del ejército aplicada, porque ellos sí manejan una cierta cantidad de capacidades, más que las policías, para poder actuar más bien quirúrgicamente, más que limitar las libertades de todos los chilenos, actuar con el peso de la ley, pero con operaciones de inteligencia dirigidas expresamente a los grupos identificados. Y ahí los fiscales y los jueces también tienen que ponerse, porque si empezamos a creer que esto es como un problema de fin de semana en una fiesta en un barrio, como algunos jueces y fiscales proceden, no vamos a llegar a ninguna parte, vamos a estar soltando a los delincuentes en todas partes. A ver, claramente, Alejandro, no basta, ¿no es cierto?, solo con una medida de estado de excepción constitucional, sino que es necesario hacer las cosas distintas, y yo creo que aquí hay que combinar los elementos. Por un lado, y tú lo has visto en el sur del país, que ha bajado el nivel de violencia en la macrozona sur, producto, ¿no es cierto?, de estado de excepción con combinación de acción de fiscalía y de acciones policiales que han permitido tener un resultado distinto. Entonces, sin lugar a duda, el estado de excepción ayuda como una medida, ¿no es cierto?, además visual, pero hay que agregar a esta decisión lo que señalas, el uso de la inteligencia, el cambio de conducta de parte de la Fiscalía, el entender que no estamos frente a una situación de crimen normal, común, ordinario, como la vivíamos en el pasado, sino que aquí hay crimen organizado y hay narcotráfico, y por lo tanto esto requiere que todos los poderes del Estado actúen de consumo. Y para eso se necesita mano dura, decisión, que el gobierno tenga una sola postura y no dos, donde el Partido Comunista tiene una mirada y el socialismo democrático tiene otra, y que además el presidente entienda que este es un tema país, donde tiene que convocarlos a todos. Aquí nadie puede quedarse debajo de la mesa. Senadora Rincón, por último, también pensando en la evaluación de la ministra del Interior, Carolina Toá, hay diputados del Partido Social Cristiano que están anunciando una acusación constitucional, ya también se hablaba de la interpelación. Primero, ¿cuál es su evaluación y si está también dispuesta a que, y si serviría de algo más allá de lo político, esta acusación constitucional o interpelación justamente a las autoridades de seguridad? A ver, la interpelación y la acusación constitucional son herramientas que tiene el Parlamento, la Cámara de Diputados en este caso. Ustedes pueden ver las expresiones de quien hoy día gobiernan en el pasado y lo que dijeron respecto de lo que había que hacer en momentos críticos del país. Por lo tanto, son herramientas y los diputados tendrán que decidir si las usan o no las usan. No me pidan a mí pronunciarme, porque si se llegara a provocar, ¿no es cierto?, una acusación constitucional y pasara esta al Senado, si yo emito un juicio previo, y Alejandro lo sabe muy bien, me inhabilitaría de actuar como juez. Por lo tanto, insisto, son herramientas constitucionales, existen, y los diputados y diputadas tendrán que evaluar, ¿no es cierto?, si las usan. Yo entiendo que se han anunciado ya, en el caso de energía, una interpelación por parte de los diputados demócratas, y en el caso de la acusación constitucional para la ministra del Interior por parte de los socialcristianos. Ellos tendrán que evaluar, ¿no es cierto?, si procede o no, y nosotros tendremos que pronunciarnos en el caso de una acusación constitucional si es que prospera. Bueno, muchísimas gracias, senadora Jimena Rincón. Sí, pero no, perdón, no me respondió la evaluación que usted tiene, más allá de la acusación constitucional como herramienta, como usted bien explicaba, la evaluación que usted tiene de la cartera liderada por la ministra Toá. Yo creo que claramente no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, y si queremos resultados distintos tenemos que hacerlas de manera distinta.
El presidente de la República elige a sus secretarios de Estado, esos son los ministros y los subsecretarios. Si a él le parece que la forma de enfrentar el crimen organizado, las situaciones de inseguridad, el narcotráfico, son adecuadas, bueno, él mantendrá en el cargo a quienes están a cargo de eso. Bien, pues senadora, muchísimas gracias. Gracias, senadora Jimena Rincón. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Son las 7:57. Vamos a una pausa acá en Línea 1 y regresamos con más información.